Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Feliz y bendecido martes. El día de hoy, nuevamente, dándole gracias a Dios por el milagro de la vida. Gracias a Dios por usted que está ahí escuchando este programa, que es palabra de Dios que está más cerca de ti. Gracias a Dios estamos escuchando su voz. Gracias a Él porque pone su mano y nos está contando esta linda historia del Mesías, de su Hijo. Querido hermano, espero que el día de ayer usted haya aprendido y haya salido de la ignorancia de la cual yo salí. Hoy continuamos con este estudio sobre el Mesías, sobre ese regalo inmerecido que nuestro Dios nos dio, que fue dar a su único Hijo para nuestra salvación, queridos hermanos. ¿Por qué quise hacer esto esta semana? Porque Dios me inquietaba mucho con el tema de caminando con Jesús. Pero si tú quieres caminar con Jesús, si quieres tener el carácter de Jesús, es necesario que conozcas primero la historia de Él. Cómo nació, cómo llegó a este mundo, cómo se hizo carne en medio de nosotros. Cómo fue ese príncipe de paz, cómo fue ese admirable consejero. Por eso, la necesidad de este estudio, hermano. Espero que usted, así como se dice muchas veces, de esperanza, de amor, de gozo, de promesas, de profecías, también le dedique este tiempo al estudio, a escribir, a anotar, a leer la palabra de Dios para tener más conocimiento. Yo sé que con lo que vimos el día de ayer, escalamos un peldaño, un escalón de esa escalera para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con Mateo y el capítulo 3. Recordar un poco, queridos hermanos, lo que vimos ayer. Quizás usted está hoy escuchando esta y no escuchó el día de ayer. Estábamos hablando sobre la descendencia, la cual llegó a producir el nacimiento de Jesús, de quien fue el padre de José, el padre de David, de Abraham, de Salomón, para llegar a este nacimiento de Jesús el Mesías. De cómo también el rey Herodes mandó como unos espías para ver el sitio donde estaba Jesús, para él ir a matarlo. Pero siempre está la presencia de Dios en nuestras vidas, y por medio de ángeles se le presentó a José, se le presentó a sus espías y le dijo que no fueran donde el rey. Entonces él nunca supo el paradero de Jesús en su nacimiento, recién nacido. Ahí los puse un poco en contexto, queridos hermanos. Vamos a continuar. Mateo 3. Juan el Bautista prepara el camino. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos
y saduceos venían a mirarlo a bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo el árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Bautismo de Jesús. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan. «Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?». Pero Jesús le dijo: «Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige». Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo». Amén por la palabra. Bueno, mis queridos hermanos, aquí otro más que preparó ese camino. Pero yo digo que el profeta Juan tuvo el privilegio de ver a Jesús en presencia, personalmente, VIP, como usted lo quiera llamar. Tuvo ese beneficio, tuvo ese privilegio que yo creo que hoy en día cualquiera fuéramos querido haberlo tenido de frente para conocerlo, para ver sus maravillas, para ver sus milagros, para ver sus enseñanzas. Pero hay algo que me apasiona y hay algo que saco conclusión, es que, querido hermano, esto nunca se va a acabar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque poco a poco los profetas fueron armando el camino, pero nunca se acabó hasta el momento que estamos leyendo predicar del Mesías. Nunca se acabó el Evangelio. Nunca se terminó, ni nunca hubo una última vez que se hablara del Mesías. Siempre estuvo constantemente por profetas hablando de él, hasta que finalmente nace y hasta que finalmente se bautiza. Me apasiona esto del bautizo porque Jesús de verdad, queridos hermanos, sintió lo mismo que nosotros. Él de verdad se hizo carne. Él es un ser divino, pero cuando llegó acá a la tierra fue exactamente como tú y yo. Porque me gusta que Juan pensaba que por provenir del cielo, por Dios Jehová ser su padre, él ya venía pues hecho divinamente, lo pongo yo así. Pero no, él tenía que seguir paso a paso, porque él tenía y era necesario volverse hombre, volverse carne. Y mire lo que le dice Juan, de
de que él no es digno de bautizarlo a Jesús, que antes quisiera que Jesús lo bautizara a él. Pero, querido hermano, me gusta la obediencia de Jesús. Mire lo que dice: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Él fuera querido ser otro, él dice: no, es que yo soy hijo de Dios y a mí no me tienen que bautizar. No, él fue el más obediente que hubo sobre la tierra, hermanos. Y entonces es un bonito ejemplo, querido hermano, de que la obediencia nos trae paz, nos trae gozo, nos trae esos frutos del Espíritu, queridos hermanos. Otra cosa que también me causa curiosidad es porque algunas iglesias no creen en el Espíritu Santo. Cuando Juan bautizaba en agua, dijo que vendrá uno que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, si está escrito, hermano, ¿por qué, si tú tienes dudas de eso, o si hay iglesias que no creen en eso, por qué lo dudan si está escrito? Entonces están dudando, están desobedeciendo a la palabra de Dios. Otra cosa que me apasiona, queridos hermanos, ya para finalizar, es que Dios, Jehová de los ejércitos, se goza cuando obedecemos. Porque les voy a volver a leer Mateo 3:15. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó. Ahí hay dos obediencias. Primero, la de Jesús, que dijo que había que hacerse porque así decía nuestro Dios y lo exige. Y Juan el segundo aceptó bautizarlo. O sea, era otra orden que tenía él que hacer. Continuamos. Entonces Juan aceptó. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz, dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. ¿Qué deduzco yo ahí, hermano? Que la obediencia a Dios lo goza muchísimo. Porque mire, después de haber tenido estos dos actos de obediencia, cuando están en el acto, Dios se manifiesta por medio del Espíritu, se manifiesta dando esa alegría, se manifiesta con su voz, contento, gozoso, porque estas dos personas carnales obedecieron a lo que Él exigía. Entonces, hermano, el día de hoy es necesario obedecer. Ya no estemos por ahí burlándonos de la salvación. No nos estemos por ahí burlándonos de Dios, que a final de mi día es que me voy a arrepentir. No, hermanos. Es hora de que no tomemos esto como un juego. Es hora de buscar la presencia de Dios. Es hora de tener intimidad con Dios. Es hora de agradecerle, ponerlo gozoso a nuestro Dios Jehová. No nos estemos burlando más de Él, hermanos, porque es que estamos en tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. ¿Y usted quiere que sea lanzado hacia el lago de fuego? ¿O usted quiere sufrir los ataques de las guerras? ¿Usted quiere sufrir los ataques de las plagas? ¿De los virus? No, yo personalmente no, hermano. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Quiero tener amor por mi prójimo. Quiero tener ese gozo y esa paz. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo quiero ser respaldado por Dios. Yo quiero que Dios se goce por mi obediencia. Yo quiero que Dios se goce porque estoy cumpliendo la ley, porque estoy cumpliendo sus mandatos, ¿ya? Porque estoy cumpliendo los mandamientos que me dejó. Querido hermano, independientemente de su religión que sea, pero después de que usted lleve una obediencia, una intimidad con Dios, un camino de santidad, créame que la mano de Dios siempre va a estar ahí. Gracias, Padre amado,
por darnos la oportunidad, Señor, de seguir creciendo espiritualmente, de seguir creciendo, Dios, en conocimiento y sabiduría. Padre amado, gracias por dejarnos crecer en la lectura de tu palabra. Gracias, Dios, por ser tan generoso con nosotros, por tener esa misericordia, Dios, aún siendo desobedientes, aún jugando con nuestra salvación, Dios, aún jugando con la voz tuya, Padre amado. Porque hoy la podemos estar escuchando y decir, sí, vamos a obedecer, pero mañana volvemos y caemos en desobediencia. Mañana las cosas del mundo, Padre, las volvemos a obtener. Perdónanos por eso, Dios. Perdona a cada oyente y perdóname a mí, Padre, si en algún momento he flaqueado, si en algún momento me he tropezado y me he dejado caer. Pero Padre, hoy te pido perdón, Dios, por los malos actos. Hoy te pido perdón, Dios, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos, porque estamos en ignorancia. Pero hoy es el día de resucitar. Hoy es el día de levantarme. Hoy es el día de hacer ese talita cumi en mi vida. Hoy es el día de comer de tu palabra. Hoy es el día, Dios, de que mis problemas se van a ir. Hoy es el día, Dios, de que toda enfermedad se va a ir, porque voy a ser obediente. Porque tú vas a alzar la voz y vas a decir, este es mi hijo amado y tengo gran gozo por él, porque te obedecemos, Padre. Señor, solo te pedimos misericordia, bondad, tu mano puesta en mí, en cada oyente y en su familia. Solo te pedimos eso, Dios, porque si tenemos eso, lo tenemos todo, porque lo demás viene por añadidura. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te hemos orado. Amén y amén.